la semilla que América alumbró. Limpia baja de la higuera la sangre de flor de escuela de tu voz. Humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero. La Casa del Alma del Centro Ernesto Che Guevara. Y en esta oportunidad delicada deben estar llegando los compañeros. El encuentro titulado Influencia de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe. Se realiza este tipo de encuentros desde enero del 2019. Desde enero del 2019. Ininterrumpidamente lo hemos hecho. En los momentos de pandemia se hizo innumerables oportunidades de forma virtual. La compañera María del Carmen Ariel creo que lo hizo en 2 o 3 oportunidades. Varios compañeros, visuales, etc. Agradecemos la presencia, en primer lugar, del comandante Pablo Monsanto, que desde su... Pablo Monsanto, desde su juventud, he leído que tenía 23 años en aquel momento, ya era comandante jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala. Actualmente, principal líder político de la izquierda guatemalteca. Muchas gracias por su presencia. Como esto es un conversatorio, lo vamos a decir a continuación, ya escuché que tendremos oportunidad también de contar con sus palabras. Debemos agradecer la presencia de nuestro panel de lujo. El espacio nuestro está dirigido por la filial de la Habana de la Unión de Historiadores y forman parte de su dirección mi compañero Luis Suárez Salazar desde los inicios, la compañera María, él como especialista en esta temática, posiblemente uno de nuestros más completos especialistas, la compañera María del Carmen Ariel, dirigente científica del Centro Che Guevara, y el compañero Santiago Ronin Feniu, especialista en estos temas, también participante, actor histórico de esta actividad en América Latina, y especialista en este caso sobre los temas. Les agradecemos la presencia a los compañeros. Asimismo, al compañero Fernando García Bielsa, que nos privilegia con el espacio que le ha dado a este espacio desde el momento. Al compañero Heriberto Ferraudi, combatiente, nos ha privilegiado siempre. Al compañero Morejón, al compañero Sánchez Manzano, y quiero mencionar que se encuentra con nosotros y le agradecemos su presencia. No sé si alguno de los otros compañeros lo es, pero tenemos a Félix Martínez, combatiente guerrillero en África, de los temas que se van a hablar aquí, y si quizás sea posible también contar con parte de su testimonio. Se acaba de incorporar la compañera Miriam Egea, que dirige la esfera de filosofía e historia desde el Ministerio de Educación. Entonces, compañeros, sin más preámbulo, esto no son testimonios. El compañero Luis Suárez va a dirigir un conversatorio. El tema, en ocasión de la importante actividad, el 95 aniversario del nacimiento del Che. Desde el año pasado, muchos de los encuentros de este espacio se dedicaron a recordar el 55 aniversario del asesinato del Che, y desde el año pasado, en este mismo auditorio, se inició la jornada nacional por el 95 aniversario del Che. Sin más preámbulo, le doy la palabra al compañero Luis Suárez Salazar, que se haga cargo ya del resto del trabajo. Tiene el auditorio en sus manos, compañero Luis Suárez. Gracias a todos. No es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la gente. Y el Che cumplió bien la obra de la gente.
Por lo tanto, para nosotros, el Che está en esa otra dimensión que tienen el privilegio de llegar muy pocos seres humanos, que vivir en la trascendencia de todas las cosas en que participamos. Por eso, hoy vamos a hacer un conversatorio. Otras veces hemos venido, hemos hecho una ponencia, 2 o 3 ponencias, pero yo le insistí a Saldívar cuando estábamos coordinando la actividad que era mejor que hiciéramos un conversatorio para poder tratar de seguir el orden lógico de los acontecimientos que vamos a ir, lógico histórico, como nos gusta decir a los historiadores, de los acontecimientos los cuales vamos a ir intercalando de forma tal que probablemente, seguramente, ya yo lo vi antes de Leque, ¿cómo gana? Probablemente ahora le diga, Leque, por favor, usted pueda ampliar esto porque usted fue protagonista de este asunto. O gana, o gana. O sea, vamos a ir intercalando eso y obviamente después le vamos a dar la palabra a todos los compañeros que crean que algo de lo que dijimos hay que acentuarlo u otras cosas que hayamos dicho que debiéramos referirnos más. Realmente el título original que yo le había puesto al panel y probablemente lo conserve como un título para un artículo, un ensayo, eran las epopeyas africanas y sudamericanas del Che, una aproximación a sus antecedentes y trascendencias. Ese era el título original. Después Saldívar me convenció de que era muy grande el título, que era mejor dejarlo solo, de alguna manera como una invitación, ¿no? ¿A qué vamos a entender con las epopeyas sudafricanas y qué vamos a entender con las epopeyas sudamericanas? Creo que para todos los que estamos aquí, bien a veces nos estamos refiriendo a un público que no necesariamente lo comparte, que cuando nos estamos refiriendo a la epopeya africana del Che, nos estamos refiriendo a los más de 7 meses, a los más de 7 meses que el Che estuvo al frente de una columna de destacamentos de diferentes, luchando en solidaridad con las luchas del pueblo, de la que se llamaba en aquel momento, se llamó Zaire, previamente ahora República Democrática del Congo, que fue su nombre original, que había dado Lumumba, en el también llamado Congo Brazzaville, perdón, Leopoldville, ¿no? Y ese, digamos, de epopeya africana, hazañas, si ustedes quieren. Ahorita me estaba haciendo una entrevista y un periódico me dijo, ¿por qué usted dice epopeya? Y si tú quieres poner hazaña, ponle cualquier otro nombre a la hora de definir la heroicidad de aquellos más de 7 meses que tuvo el Che y sus demás compañeros. Y obviamente cuando nos referimos a la epopeya suramericana nos estamos refiriendo a las luchas del Che, la organización desde fines de 1986 hasta el asesinato en Bolivia. Ese periodo de tiempo. Tampoco tengo que justificar la hazaña que significó por parte del Che y su destacamento guerrillero aquellos combates que se estuvieron desarrollando desde marzo del 1967 hasta su desenlace. Ahora, todas estas cosas tienen antecedentes, que es por donde yo creo que debemos empezar para seguir el orden, de alguna manera, el orden lógico del relato. Y en ese orden lógico del relato tenemos que buscar las raíces de eso que llamamos la epopeya suramericana del Che, en las que pasaron a la historia con el nombre de la Operación Zomba y Matraca, que fueron 2 operaciones que se estuvieron realizando desde el territorio de Bolivia a partir del año 1963. Es ahí donde podemos encontrar el origen.
Operación Matraca, se le llamó así en el código de aquel momento, era una operación donde había participado el Che, la había estado organizando el Che también, contribuyendo el Che y la Revolución Cubana, para infiltrar un destacamento guerrillero desde el territorio boliviano para que contribuyeran a las luchas que se estaban desarrollando en la zona del Cusco bajo la dirección del líder campesino indígena peruano Hugo Blanco. Eso es una historia que ya está bastante contada, no hay que detenerse mucho en eso, pero ahí es donde está el origen, los orígenes. Esa fue la operación Matraca. Los nombres se los puso Manuel Piñeiro, según tengo entendido, ¿no? El otro nombre no, era la Operación Sombra, que realmente se inicia en el año 1962, fines del 62, con la decisión que ya se adopta de iniciar un proceso que condujera al desarrollo de la lucha armada guerrillera en Argentina. Ese es el proyecto cuya dirección inicial va a estar en manos del periodista y combatiente internacionalista argentino Jorge Ricardo Macedo, que es el que se encarga, que se va a encargar de precisamente iniciar la exploración y la creación de las condiciones en el territorio argentino para que en el momento en que se le considerara oportuno que crearan las mínimas condiciones, el Che se incorporara personalmente a la lucha guerrillera en Argentina bajo el nombre del Ejército Guerrillero Jorge Ricardo Macedo. Todo eso estamos hablando que son acontecimientos que se van desarrollando desde fines de 1962, fines de 1963, hasta comienzos del 64, que es cuando derrotan a aquel primer intento de organizar la lucha guerrillera en Argentina. Muere un combatiente cubano, uno de los M. Peña, que había sido la escolta del Che, otro combatiente cubano también, la que había sido escolta del Che, Castellanos, sobrevive y finalmente, después de 7 años de cárcel, nunca él reveló su verdadera identidad, sale libre y Castellanos hizo toda esa historia, la ha contado y murió recientemente. Cuando yo estaba organizando esta mesa, este conversatorio, traté de que nos pudieran acompañar al menos 2 compañeros del antiguamente llamado Viceministerio Técnico de Investigación, bajo la dirección de Piñeiro, dicho sea de paso, cuyo 90 aniversario celebramos acá precisamente unos días atrás. Eran los compañeros Juan Carretero, conocido con el seudónimo de Ariel, y Armando Campos Pinestad. Son 2 compañeros que están vivos, pero ya tienen un estado de salud que evidentemente no les facilita participar en una actividad común. Y el comandante Drake me recordaba, yo no lo tenía localizado, que de los 3 sobrevivientes de la epopeya sudamericana del Che todavía queda uno, Tamayo, el coronel Tamayo, salieron de allá, como ustedes recordarán, uno que después fue un traidor, Benigno, Pongo. Pudiese, lo podría invitar aquí, pero yo realmente creo que el desafío de nosotros lo tenemos. Pero vamos a desarrollar esto como un conversatorio. ¿Por qué? Porque de alguna forma el Che, a pesar del fracaso de la derrota de la operación esta, de las 2 operaciones realmente, de la Matraca y de Sombra, el Che nunca abandonó la idea de incorporarse a la lucha armada guerrillera en algún país sudamericano. Por supuesto, segundo el testimonio de algunos de los que lo acompañaron, como Ulises Estrada, como ustedes saben, murió. El Che le decía a Ulises, cuando estaban en Praga, que él sería feliz si podía morir, aunque sea con un pie en el territorio de la Argentina. Porque de todas formas ese era un proyecto que venía desarrollando. Ocurre aquella frustración. El Che, por supuesto, también está en los testimonios de
todo lo que sufrió y todo el esfuerzo que realizó por tratar de encontrar el cadáver de Massetti. Nunca apareció, nunca se pudo esclarecer realmente cuál fue la circunstancia de su muerte, pero no fue el combate, sino fue y es precisamente en ese momento, y en esos momentos, y en esos que entonces el Che, cumpliendo otra de las tareas que le encomendó la revolución, va a emprender lo que pasó a la historia como su primer recorrido por África. Vamos a hablar de todo el recorrido que hace el Che, después de hablar de Naciones Unidas, estamos hablando de acontecimientos que se desarrollan entre el 64 y marzo de 1966. Y según todos los testimonios, incluyendo el testimonio del propio comandante jefe Fidel Castro, es cuando el Che regresa todo ese recorrido africano, entonces se le plantea la posibilidad de que vaya a encabezar la fuerza guerrillera del destacamento que competía al Congo, antiguamente llamado. Pero en todas esas operaciones que estamos hablando, hay una conexión muy directa, que es la conexión intersolidaria entre la revolución cubana y la revolución argelina. Argelia, durante el mandato de Ben Bella, estuvo íntimamente, estrechamente vinculado a la operación Sombra. De hecho, algunos combatientes, entre ellos Massetti, se terminaron de entrenar en Argentina. Y de hecho, viajaron a América Latina con pasaportes argelinos. O sea, eso es una de esas historias que se conoce relativamente poco, pero que forma parte de una intersolidaridad entre la revolución cubana y la revolución argelina. Quien mejor nos puede hablar de todo eso es el compañero Horace, a quien yo le doy ahora la palabra, a su primera intervención. El videoclip no solamente es excelente, sino que también nos muestra pocos momentos de compañeros que jugaron un histórico papel en todo este proceso de la lucha de liberación en África. Y todos, junto a la semilla que sembró el Che. Yo creo que si hay alguien que nos puede introducir en las relaciones del Che y Argelia, es el Che, quien escribió un texto titulado Así era el Che. Y en ese texto, el ex primer presidente de Angola reveló Argelia, son los años. Por eso traigo notas para no olvidar. En ese texto, repito, Ben Bella expresa que un día el Che le dice que traía un mensaje de Fidel consistente en expresarle las dificultades que teníamos para ayudar
conflicto revolucionario en América Latina y la necesidad que experimentábamos en aquel instante de una ayuda, y nadie mejor que Argelia para colaborar con nosotros en aquel intento. Ben-Bella en ese escrito expresa que inmediatamente respondió que Argelia estaba en disposición de hacerlo. Él expresa también: conocí a Ernesto Che Guevara en vísperas de la crisis internacional de otoño de 1962, el 16 de octubre. Y a partir de entonces se teje entre ambos una amistad revolucionaria que yo diría hoy aquí perduró hasta el deceso de Ben-Bella. El Che va a Argelia el 20 de diciembre de 1964, procedente de Nueva York. Pero el compañero Luis Suárez habló de los antecedentes. Los antecedentes él puntualizó algunos: la Argentina, pasaportes argelinos, compañeros del Servicio de Inteligencia Exterior argelino acompañaron a aquellos compañeros hasta Bolivia. Decirles a ustedes que como consecuencia de las conversaciones con los argelinos allí en Argel, se estableció una base para que los compañeros venezolanos pudieran entrenarse, pudieran hacer sus operaciones, y allí se estableció un enorme depósito de armas entregadas por Cuba para ayudar a los movimientos de liberación en América Latina y el Caribe. Yo diría hoy que fue una ayuda sin restricciones. Yo diría que fue una ayuda extraordinariamente importante. Pero yo quisiera abundar sobre los antecedentes de la visita del Che, este viaje histórico del Che. Y aquí también están presentes los argelinos. Por el mes de finales de julio de 1964, el compañero Jorge Ceriguera Riverí, que era el embajador, comandante de nuestro ejército rebelde, convoca a 3 compañeros para hacer un estudio sobre los movimientos de liberación nacional africanos, sobre las posibilidades de relaciones de Cuba con los países africanos, sobre la necesidad de establecer relaciones con aquellos malos recursos que teníamos entonces como ahora. Y se decidió que diéramos el paso con los países donde los
movimientos de liberación nacional recibían un respaldo para sus actividades. Esos son los países que visita en Chile. Pero para hacer aquel estudio se hacía imprescindible contar con informaciones muy serias. Y debo decir que los servicios especiales argelinos nos brindaron toda la información que nosotros requerimos y la que no requerimos también para poder hacer aquel estudio. Lo digo para que se sepa el grado de intimidad que existió con aquel proceso y en la elaboración de una política cubana para con el Movimiento de Liberación Nacional Africano y con los estados africanos. Aquel documento para la época muy secreto se hizo con un original y 2 copias. El original fue para el comandante en jefe Fidel Castro, una primera copia para el comandante Ernesto Guevara y una tercera copia para el comandante Manuel Piñeiro Rosado. Ese documento que fue refrendado por el comandante en jefe, aprobado por él, aprobado por el Che, es el instrumento que utiliza el Che en su viaje por África. Y eso, repito, lo dirigió el comandante Jorge Cerguera Riverito. Enfatizo esto porque tendemos a olvidar. Y yo creo que en ningún proceso se debe olvidar a quienes de una forma u otra están en las raíces de ese gran árbol que llamamos la solidaridad cubana en África. Por supuesto que aquel documento, aquellas líneas, aquella política que se trazó tenía sus antecedentes en la obra de Armando Entrado, antecedentes en la obra de Manuel Piñeiro Rosado, antecedentes también tenía en la obra de Ulises Estrada. Y cuando el Che llega a Argelia, lo recibe uno de los hombres más prominentes de la dirección argelina, que era el ministro de Salud Pública, Negash, muy vinculado con los cubanos. El día 21 asiste a un almuerzo que ofrece el presidente Belvera, y al que concurre el embajador de Mali, un excelente, un brillante diplomático, Tijani Issa. Y qué casualidad, se preguntarán todos, ¿y por qué estaba allí el embajador de Mali? Compañeras y compañeros, porque el presidente Belvera estaba informado de los planes que teníamos. Cuando digo teníamos, que tenía Cuba. Planes que el Che llevaba en su mochila. ¿Y por qué? Porque al día siguiente, la siguiente etapa del viaje del Che era malo. Por eso estaba allí
dice. El Che en Argelia tiene un ritmo de actividades, compañeros, extraordinarios. Se entrevista con representantes de todos y cada uno de los movimientos de liberación nacional acreditados en Argelia, porque esa era la meta de los revolucionarios africanos en ese momento histórico. Visitan un guardia, tiene una conferencia con los jóvenes en el Palacio del Pueblo, se reúne con ministros, pero yo les puedo decir algo que no se ha publicado. Estando el Che vivía en la residencia nuestra y regularmente, sin telefonear, llegaban los carros del presidente Bembela. Bembela iba a la residencia a conversar con el Che. Que conversaban de muchas cosas. En aquellas conversaciones solo participaban el presidente, el Che y el embajador Papito Cervera. Pero yo les puedo aseverar, porque estaba allí, que no hubo paso, que no lo conversaban con los argelinos. Allí no se improvisó nada. Y bueno, el día 28 de diciembre, el Che llega a Bamako, la capital de Mali, y allí se entrevista no solamente con el presidente Modibo Keïta, sino se entrevista con casi todos los ministros y hace un recorrido extraordinario por fábricas, campo. El día 31 de diciembre el presidente Modibo Keïta concurre a la recepción que el embajador cubano le ofrece al Che. Ya nosotros teníamos una embajada allí. José Carrillo era entonces el embajador, y las conversaciones con Modibo Keïta fueron muy interesantes. Modibo Keïta era uno de los hombres más lúcidos, mejor preparado, con un nivel de cultura extraordinaria, y era un conocedor de la situación del continente como muy pocos. Y si alguien ayudó al movimiento de liberación argelino, ese fue Modibo Keïta. Y sepan ustedes que en el intento o en el viaje del compañero Macetti, al cual se refirió Luis Suárez hace un rato, fue por allí por donde se intentó entrar, por Mali, porque Mali permitía ir a un mundo ignoto y difícil, era el desierto, y por allí no se atrevían a transitar tropas francesas. De manera que todo tiene su porqué. Y el 1 de enero de 1965 llega el Che a Brazzaville. El 4 se entrevista con el presidente Marcel-Lemon Baleba y con otros dirigentes congoleses.
del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, con el doctor Antonio Agostino Neto y con Lucio Lara, su segundo. Una conversación larga. Impresionó al Che la actitud de Neto de cuando él llega a estar dando clases, porque Neto estaba muy consciente de la necesidad de elevar el nivel cultural de los cuadros de PLA. Se habló del Congo, se habló de la posibilidad de entrenar a hombres de MPLA en el Congo, porque esto quiere decir que cuando él inicia ese viaje, en su cabeza está el plan del Congo. Esto es muy importante, repito, porque esto quiere decir nuevamente que aquí no hay nada improvisado, que se seguía un plan que, como ustedes verán, llega hasta hoy. Los camaradas del MPLA no estaban preparados para eso, para esa conversación, para esa hipótesis de trabajo comprensible. Hay un compañero cuyo nombre diré dentro de un rato, que una vez me dijo: el gran problema, Oramas, es que todos los que intervinimos en África, la mayoría de los que intervinimos en África, empezando por ti, no teníamos preparación para eso. No conocíamos el continente, conocíamos unas películas, algunas fábulas, pero no conocíamos la historia del continente, no conocíamos realmente la geografía del continente, y menos sus pueblos y sus culturas. Y cómo era posible manejar esa hipótesis de trabajo, de ir a entrenarse al Congo, cuando entre ellos, en aquel territorio, no había unidad, porque eran hijos de diferentes grupos étnicos, de diferentes tribus. No se interesa. Pero allí también el Che se entrevistó con otros movimientos, los del frente, y se interesó por el Camerún, por el UPC, porque en el documento que yo les hablaba, entre sus líneas estaba, primero, un basamento jurídico muy importante. Nuestra política tenía que estar acorde con las disposiciones de la Organización de la Unidad Africana, es decir, el respeto a la integridad territorial de los estados, el respeto a las fronteras heredadas de la dominación colonial, elemento fundamental, el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, no impedían apoyar a ningún movimiento de oposición. El Camerún era un caso sujeto, porque la Unión de Pueblos del Camerún era una organización de corte marxista. Ustedes seguramente han oído hablar de un hombre muy expoliante en la lucha de liberación de África, Félix Rouvier, que fue asesinado por el servicio secreto francés, esos buenos franceses, en Ginebra, lo envenenaron con talio. Y de Brazzaville
se traslada el 7 de enero de 1965 a Conakry. Viaje necesario. Allí estaba el cuartel general del PAIS. Y Sékou Touré había sido no solamente el primero en desafiar a los franceses y proclamar delante de Gaulle la independencia de Guinea-Conakry, sino que había sido uno de los grandes paladines en la lucha contra la descolonización y el apoyo al movimiento de liberación nacional que se tradujo en albergar en aquella capital tan carente de todo, pero no de vergüenza y de dignidad, al MPLA, al PAIS, a los luchadores por la libertad de Guinea Ecuatorial. Y ya el Che conocía a Sékou Touré en su primer viaje a La Habana. Y la conversación, Sékou le gustaba hablar mucho, fue larga, muy sincera, muy diáfana. Y el Che quedó de nuevo impresionado por aquel hombre, por sus ideas. Aquel hombre que yo diría que nos anticipó cosas. Esa lucha por la cultura de la cual hoy hablamos, de la lucha contra la descolonización cultural, la cultura para ser nosotros y no ellos, esa la desarrolló Sékou Touré como nadie. Tenemos que aprender mucho de los africanos. Nos creemos cosas y estamos equivocados. Y allí, no puedo hasta que no termine en Brazzaville, en Tanzania. ¿Me permite? Era necesario aquella conversación que fue larga, que fue interesante, que fue fructífera, que intercambiaron muchos puntos de vista sobre la situación africana y sobre la necesidad que señaló el presidente Nkrumah de que Cuba ayudara a los movimientos de liberación nacional y siguiendo sugerencias de Nkrumah. El Che fue a lo que hoy es Benin, a Dahomey, y allí observó un panorama complejísimo. Lo calificó, dijo algunas palabras, pero se fue entrando en el conocimiento de aquel continente y de sus seres humanos. El día 27 de enero, ya en Argel, fíjense bien lo que voy a expresar aquí, ofrece una entrevista a la radio y la televisión argelina. Hace un llamado a ayudar a los combatientes congoleses. Vuelvo y repito, fíjense que el Che viene pensando, trabajando con la idea de que hay que apoyar sustantivamente a los congoleses, a la lucha contra la segregación racial y contra el apartheid. También aborda con la prensa los cambios que se necesitan en Naciones Unidas para salvarla. Hoy se habla de grandes reformas en Naciones Unidas, necesarias todas, pero ya desde esa época nosotros veníamos planteando que había que hacer reformas en ese órgano, necesario, imprescindible, pero no en las condiciones en que funciona actualmente.
Y el 17 de febrero, Luis de la Tanzania, habiendo pasado por el Cairo, se entrevista en Tanzania con Nyerere y con otros dirigentes, donde aborda la ayuda a Cuba para fortalecer la cooperación. Se reúne con todos los movimientos de liberación nacional, que eran bastantes, en Dar es Salaam, en la embajada de Cuba. Aquí se produce un error de la diplomacia. Y es que el Che pide entrevistarse con los dirigentes que están representados allí de los movimientos de liberación nacional. Y la embajada nuestra prepara una reunión como esta para abordar temas tan delicados como entrenarse en el Congo. Aquella reunión tuvo sus más y sus menos, y no fue todo lo fructífero que se esperaba. Los amigos mozambicanos tenían otras consideraciones. Sobre el Che, siempre en el camino de sacar experiencia de los errores. Y bueno, allí se entrevista con Laurent Kabila, con Sumialó, con los dirigentes lumumbistas. Ya él en su obra nos dejó sus consideraciones, sobre todo aquello. No voy a montar en eso. Pero lo cierto es que cuando uno lee todo ese periplo, se percata de que el Che fue impactado profundamente por el asesinato de Patricio Lumumba, como se puede apreciar en su discurso el 11 de diciembre en las Naciones Unidas, cuando dijo: los pueblos de África están obligados a soportar que todavía sea oficial en el continente la superioridad de una raza sobre otras y que se asesine impunemente en nombre de la superioridad. Las Naciones Unidas no van a hacer nada para impedirlo. Quiero hablar muy especialmente del doloroso caso del Congo, único caso en la historia mundial que demuestra cómo se pueden atropellar los derechos del pueblo con la impunidad más absoluta y el cinismo más insolente. Las inmensas riquezas que poseen las naciones imperialistas quieren conservar bajo su control por motivos diferentes y directos. El 19 de febrero regresa al Cairo y se entrevista con los dirigentes egipcios. El 24 está en Argel para participar en el seminario económico afroasiático, al cual ha sido invitado por los dirigentes argelinos para hacer una intervención especial. Esta intervención la hace, es bueno subrayar, por lo obvio, después del viaje a África, después de haberse entrevistado con muchas personalidades africanas, después de haber recorrido muchos pueblos, fábricas, de haber conversado con jóvenes, es decir, después de haber verificado in situ muchos de los pensamientos y conocimientos que él traía sobre el continente africano.
allí comprobó el acuciante nivel de subdesarrollo y de conocer de primera mano los problemas que afrontaban estos países. Llegó a la conclusión, como expresa en el discurso de la Afroasiática, la necesidad de la alianza entre los países subdesarrollados y los países socialistas. Allí llegó a percibir y a plantear de manera muy diáfana la necesidad de modificar, de combatir, de cambiar el intercambio desigual que regía las relaciones económicas entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Y allí llegó a plantear la necesidad que las armas para el movimiento de liberación en los países que luchaban por la libertad fueran otorgadas gratis. Aquel discurso fue impactante. Yo les puedo aseverar que los gritos, los aplausos de los asistentes, la mayoría africanos, a la mayoría representantes de los movimientos de liberación nacional, fueron extraordinarios, a tal punto que el Che, poco dado a los elogios, me ordenó que me sentara, porque él se iba a sentar para obligar a las personas a que cesaran aquella salva de aplausos. Y quiero decirles que una vez que regresamos a la residencia de Cuba, donde se preparaba un cóctel que él había hacer para los representantes de los movimientos de liberación nacional radicados en Argel. Hubo un momento en que me dio instrucciones de volver al hotel donde había pronunciado el discurso y que le informara a él directamente y solo a él los comentarios que se habían producido sobre ese discurso. Cumplí la tarea, le informé y le dije: comandante, la única voz importante fue la del consejero de la Unión Soviética, Yuvin, que me preguntó si usted hablaba a nombre de la dirección cubana. Y yo le dije: por supuesto que sí, porque usted es el segundo jefe. Miró, me dio a la espalda y se fue. Quiere decir que estaba muy consciente, que había estudiado mucho estas palabras que había pronunciado allí y que las escribió él. Me consta. De su puño y letra, y que la compañera Sonia Payet, que era la secretaria, fue quien pasó aquello en máquina delante de él. Y bueno, allí se reúne después con todos los representantes diplomáticos de Cuba en África y en el Medio Oriente, hasta el de la India fue mandado a buscar. Y de Cuba fue el compañero viceministro Arnold Rodríguez. Yo estaba sentado allí porque era quien le llevaba los papeles, no otra cosa.
fue haciendo una disección de cada uno de los países visitados, de los dirigentes, del trabajo de cada una de las embajadas, de las manquedades, de los errores, de lo que hacía falta hacer, de las necesidades que tenía Cuba de tener una verdadera diplomacia en el continente africano. Después, aquello se resumió en un texto que él le mandó a Roa desde París y que decía: viejito, y le decía al viejito uno por uno a todos aquellos elementos y aquellas necesidades de la diplomacia cubana en África y en el Medio Oriente. Me paro para decir lo siguiente: el Che habló varias veces con Gamal Abdel Nasser. Importantísimo, porque el Cairo era también, era antes que Argelia, la meca de los revolucionarios africanos. Todos los movimientos tenían oficinas en el Cairo, porque los egipcios tenían un poderoso servicio de inteligencia que lo dirigía Mohammed Haider, que fue el director del periódico Al-Aram, un hombre muy vinculado a Nasser. Y el Che conversó mucho con Nasser sobre la situación del Congo. Nasser tenía sus criterios, el Che los suyos. No fueron coincidentes en todo. Pero aquellas conversaciones fueron muy importantes, y para el Che los criterios de los egipcios fue algo muy preciado. Yo diría, para terminar, Luis, con tranquilidad, lo siguiente: este viaje de Che forma parte de un pensamiento y de una estrategia muy coherente. No se puede ver el viaje del Che como que fue a ayudar solamente a los movimientos de liberación o a establecer relaciones o a fortalecer relaciones con determinados estados. Era toda una estrategia que se estaba desarrollando, porque en aquel instante también se estaba preparando la Intercontinental en La Habana. Eso no se habla, pero aquí hay un pensamiento muy elaborado, muy estratégico. Y aquello del Che, de su llamamiento a la Intercontinental o a los pueblos, como hubiese querido que se dijera por parte del comandante en jefe, aquello de 1, 2 o 3 Vietnam, para atacar las bases de sustentación del imperialismo, es lo que hacen hoy los BRICS. Es decir, aquella estrategia todavía está vigente. Aquella estrategia todavía es luz. No importa los tropiezos, siempre habrá en la historia de todos los procesos sociales una constante. Las dificultades, los errores, los problemas. Ningún proceso está exento de eso. Pero con ello quiero concluir diciendo que la luz del Che sigue siendo un paradigma para este pueblo y para los pueblos del mundo subdesarrollado. Gracias. Pero de todas maneras, ahí en la visita que hace a el otro Congo, al Congo Brazzaville, digo, Congo francés,
ya de alguna manera el presidente Marcel Madebat le había planteado la posibilidad de recibir una ayuda militar por parte de Cuba, ante el gran temor que tenía ese otro Congo francés solo, separado del Congo belga por el río Congo, de que las fuerzas reaccionarias del Congo antiguo belga pudieran agredir al Congo francés. Esa es otra historia. Pero si lo hago de referencia a esa historia es para darle la palabra inmediatamente al comandante Drake, porque ya en el momento en que él regresa de ese recorrido africano, ya el comandante Drake estaba preparando, según me han contado en la historia, el destacamento internacionalista de combatientes cubanos, que fueron después tanto, pero fundamentalmente al Congo. Le doy la palabra al comandante Víctor Drake, que es una voz autorizada para contar toda la historia. Mi compañero Lamas ha hablado casi de todo lo que nosotros podríamos hablar en mismo. Pero queremos puntualizar algunas cuestiones del Congo, de la República Democrática del Congo. En momentos aires, distintos nombres ya traídos, pero tuvo el nombre que era el jefe, el dueño, que era el jefe de Porvir, por lo siguiente. El Che se habla en muchos lugares del mundo. Hablan personas, la mayoría bien del Che, de sus principios, pero también hay algunos que hablan más del Che. Yo tengo la responsabilidad histórica de puntualizar algunas de esas cosas que han dicho más del Che. Esa es mi responsabilidad. ¿De dónde saqué esa responsabilidad? Ustedes saben que los cubanos nos la cogemos todos, ¿no? Los cubanos quedaron muchas puertas para meternos. Pero en el caso de Che no había que darme puertas. En el caso de Che, en la última reunión que tuvimos para la salida del Che, que aparece en el libro donde está el compañero comandante en jefe Fidel Castro, está Papi, como decimos nosotros en Villa, Tamayo, que después muere como el Che allá en Bolivia, está Víctor Drake y está Omar Cienfuegos, que tira la foto que no aparece en la foto. Ahí se habló de la situación y se habló con el cariño que lo hacía Fidel y el respeto además hacia la persona del comandante Ernesto Guevara. ¿Cuándo comienza esto? En efecto, antes de estar en esta etapa, tuvimos una etapa personal, que yo quisiera hablar de ella, pero hay que puntualizar algunas cosas. Porque hay un compañero aquí que habló de Guatemala, y yo recuerdo mi última entrevista con Dulce Ríos, 24 horas antes de salir de Cuba. Recuerdo las palabras de la dirección de la revolución que le decían: no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, te van a matar. Y cuando nos enteramos acá de la muerte de ese muchachón joven, guapo, valiente, con principios revolucionarios, aunque no se llamara en aquel momento marxista-leninista, estaba por la lucha armada. Y saben algunos que luego por allá atrás, que los conozco, que ese era uno de los criterios y de las dificultades que existían en aquel momento: la lucha armada o no la lucha armada. Y que aquellos que estaban por la lucha armada no lo veían bien, y hay gente que no nos veía bien. Por supuesto, dentro de la lucha armada estaba el comandante jefe, estaba Raúl, y estaba el Che Guevara por la lucha armada. Y recuerdo a algunos compañeros, amigos, que estuvieron acá en aquella época, que no venían por la lucha armada. Pedían que creían que nosotros podíamos ceder un poco
que la lucha armada no llegaba a ningún lugar porque no se iban a ocupar, iban a seguir muriendo compañeros. Y es verdad que morían compañeros, no todos murieron, pero hemos visto el resultado de la lucha armada. ¿Qué sucedió mientras que se hacía este recorrido? Que es muy importante. Porque la salida del Che al frente de la columna del grupo, que era como se llamaba. Por eso cuando él habla y escribe a lo que yo le llamo testamento del Che en el Congo, él no dice la columna, dice los hombres van primando, los hombres van primando. Búsqueme donde Che diga que era la columna. He dicho yo la columna, he dicho otro la columna. Pero bueno, ¿por qué no se decía la columna en aquel momento? El Che estaba haciendo un recorrido que muy bien ha explicado en detalle el compañero Lama, y que da fortaleza a lo que ya se estaba haciendo en Cuba por el comandante jefe y por el compañero Manuel Piñero, que dirigía estas operaciones, y el compañero Ulises Estrada, carretero que era de América. Pero se acuerdan los compañeros que están aquí, que la dirección de África y la dirección de América Latina estaba dividida. La Casa Blanca, que le decíamos a la dirección de carreteros, con la donde estábamos nosotros, la 1546, que yo era jefe de la 1546, de la unidad de preparación de los latinoamericanos y después de los africanos. Pasábamos de un lugar al otro por la puerta, como pasó esa señora, oramos por acá. Era pegado, cada uno en su punto, pero estábamos ahí. Entonces, eso nos da la fortaleza de conocer a África. Ya el día 2 de febrero de 1965, estando yo en aquel momento en Villa Clara, como segundo jefe de la lucha contra bandidos nacionalmente, que la dirección la tenía el compañero Proenza, ya no estaba con nosotros, era Proenza en aquel momento, me mandan a buscar, estamos en Camagüey, haciendo una de las últimas operaciones, ya casi a liquidar las bandas contrarrevolucionarias, contra Maro Borges, asesino de la zona de Camagüey. Voy a Santa Clara, ahí dicen que el comandante jefe me mandó a preguntar cómo yo estaba, me pregunta el jefe del ejército. Y entonces yo bien, y que si yo estaba dispuesto a salir a renunciar. Bueno, ¿cuándo me voy? Se va a respuesta. Si no, te avisamos. Y ahí me dicen una serie de cuestiones que voy a hacer y me mandan para recoger los compañeros. No voy a hacer todo el traslado de cómo lo recogimos, la cantidad que tienen que ser, para no alargar esto y ustedes tengan posibilidad de hacer preguntas, si no van a poder hacer preguntas. Y recogimos a los compañeros y comenzó la preparación de aquel grupo de compañeros. ¿Qué había en aquel momento? Que hasta ese momento nosotros, yo, que aparecía como el jefe de lo que nosotros llamamos columna, que le llamábamos primero compañía porque teníamos 113 hombres en la primera etapa, no sabía ni para dónde iban, no sabía ni para dónde ir, pero por una serie de características la gente decía, vamos para África, nadie sabía, nos vamos al Congo, pero no entendieron que era el Congo. Porque en aquel momento se acuerdan los compañeros y las compañeras que han leído, que han escrito, que han estudiado, todo negro que pasaba, decían, este es un Congo, no importaba, era un Congo, y para nosotros existía la más de los negros, eran Congo, todos éramos Congo. Esa es la verdad histórica, que hay que hablarla como era. Que Fidel Castro no conocía a Fidel Castro, lo conocían los niños de dinero, pero los negritos que estaban ahí con el fusil en la mano no lo conocían. Y allá cuando llegaron las primeras fotografías de nuestro comandante jefe, un día me dice, Fidel Castro es blanco, y es bueno, porque se sorprendía que un blanco fuera bueno. Esa está la respuesta de por qué iban todos negros. No puedo explicarle eso, porque usted lo sabe, si fueran muchachos de primera gracia, porque eran negros. Ahí está la respuesta. Fidel Castro es blanco y es bueno. Y entonces se preparó. Llega un momento, si tengo que decirlo, en que ya me comunica el compañero Humani, que fue el que me hizo esta comunicación personalmente, ya habíamos visto, por supuesto, el comandante jefe había estado en la preparación del grupo, habíamos tirado, habían hecho varios ejercicios, y ya,
yo sabía a dónde iba. Y Fidel, como es Fidel, que cree toda la gente, vamos a darle pase a los muchachos que vayan a su casa, porque no habían ido a su casa, lo habíamos recogido de allá de la lucha contra bandidos directo para La Habana, metido en un camión cerrado. Ahí todo el mundo se miraba y ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Todavía no ayudando y lo estábamos esperando ya ahí, aquí en La Habana. Llegaron los compañeros, no sé para dónde ir, y por la noche, por esa carretera de Pinar del Río tan bonita, como quiere mucho Morejón, compañero Morejón y demás, nosotros pinareños somos así, para allá, para Pinar del Río, y de pronto entramos, se desvía todo el mundo, entramos para un lugar, un campamento raro, sin luz, ¿no? Y la luz de ahora, el P1 que van allí, y yo no lo conocí, oye, ¿qué es esto? Y era el P1, allí llegamos, no había luz eléctrica, allí estaba todo el mundo en luz. Ese fue el día 1 de febrero del 65. Y en la mañana del día 2, cuando damos la Diana, se llamaba Diana, la Fuerza Armada en aquel momento, damos de pie, se para todo el mundo. Y hay un compañero que está en Santa Clara, Monteagudo, que lo conoce, está vivo, está escribiendo libros y eso, da un grito y dice, coño, como hay negro aquí. Imagínense ustedes, una barraca que caben 120 hombres, 180 que era lo que había llegado hasta ese momento, todo el mundo negro. Y nadie se había visto, porque cuando llegó de noche se veía el grupo de los 30 que viajaron juntos, pero llegaron a acostarse, comer y acostarse. Y como habían pasado, el mundo negro, no, como hay negro aquí, dice no quiero. Está vivo el compañero, de los pocos que nos quedan vivos, el compañero Monteagudo. De ahí pasó el entrenamiento, todas esas cosas, vamos a dejarla para otro día, no hace falta, más se han escrito y los compañeros están escribiendo muy bien esto y tienen. Y llega el día en que Omar me dice, el comandante en jefe que me mandó a decir que tú no vas al frente del grupo. Y entonces, está bien, pero voy, ¿no? Le pregunto a Omar y me dice, sí, tú vas. El que va el compañero comandante Ramón. Yo me pongo a pensar en todos los Ramones que yo conocía, no me daba ningún comandante Ramón, pero bueno, éramos pocos comandantes en aquel momento. Y me enseña una foto. Cuando me enseña la foto, yo no, yo este compañero nunca lo he visto. Y así fue, lo voy a volver a hacer la historia. Fueron varias veces hasta que se vio que yo no conocía al compañero comandante Ramón. 2 o 3 días después llega el compañero Nelson, Luis Delgado, Nelson, y me saca donde yo estaba y dice, los manes te mandó a buscar. Entrega el mando a alguien de aquí de arriba. ¿A quién le entrego el mando? A Santiago Terry, a Lee, el compañero Terry, que estaba fungiendo como segundo del grupo aquel que estamos ahí. Y me llevan para un lugar donde hay un compañero. Yo saludo a Papi, a Mayo, nos saludamos, yo no lo conocía tampoco. Ya me habían hablado de que era un tipo guapo, bravo, vamos a tener una cara de mando del cara, nos queríamos mucho, no puedo. Y luego un compañero, a cierta distancia, en un patecito que yo todavía no sé, es que me va a llevar a la casa, hay una discusión que me dice que hay, yo creo que no hay, lo vamos a ver. Busqué a un man de testigo, man tampoco se acuerda, si yo no estoy de acuerdo, vamos a ver. Bien. Entonces, hay un compañero escribiendo, y votando, rompe el papel, oye, no sé, no conmigo. De pronto, los manes salen de pelea y van para volver con él, y vienen con el compañero, pero vienen caminando un despacho, en el brazo. Yo me pongo de pie, con el grupo para que han estado ustedes, fue lo que me enseñó mi padre, ¿vale? Llega alguien a tu casa y el padre que hace con ustedes se tiene que poner de pie para saludarlo. Ahora cuando llegaron ustedes que estaban ahí, nos pusimos de pie casi como los que no se pusieron de pie, pues muy bien, yo trabajo por ese pie. Pero si no todo el mundo se puso de pie, nos pusimos de pie. Mi papá decía por otra manera, por decencia, que yo alguien en tu casa, o porque el tipo que yo, en este caso, que es un tipo que tú le has pegado a la mujer de él, y el tipo viene a pasarte tu mano. Tú te pones de pie para fajarte o salir corriendo. No le igual. O te fajas o sales corriendo, te pones de pie para no estar sentado. Yo me quedé con esa, te pones de pie, pero yo de verdad para mí me ponía de pie para salir corriendo delante de la policía, para que no me cogieran. Me ponía de pie, y
policía, correcto. Eso no lo dice la gente, no es que hablan de otra cosa, de eso no hablan bien. Llego allí, el compañero viene, no ve bien, los saludo, le doy la mano, y mi hermano, recorte con mano. El chivador dice, dime ahora que tú no conoces a Ramón. Hizo como un pelo, parecía la voz de Camilo y todo el hermano. Bueno, acá yo soy como comandante y tamaña mi jefe ya no me pero mi jefe. Entonces, Che, está con la manita todavía, dice, normal, no jodo a mala madre. Yo soy el Che, cuando dice así, me puse, ya yo estaba de pie, me puse más de pie y más firme. Era el Che. Quiero explicarle la preparación y me dice, no hace falta. Me empieza a decir, fulano, ¿qué le pasó? Mengano. Es decir, que él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el campamento, igual que estaba el compañero comandante en jefe. E igual que se puso al tanto de eso, el general de jefe, el momento comandante, que no tuve la reunión de algunos de los que hablan basura para ver si me las palabras. Voy a hacer el daño en el micrófono y a oír ustedes están hablando basura que no estaba. Porque estaba en una misión fuera de Cuba. Que después salió que no estaba en ese momento en Cuba. Por eso viene mamá del grupo nuestro, no estaba en general de ellos, porque estaba enterado de todo y lo sabía repetir. Eso fue el 31 de marzo de 1965. Y esa misma noche, 31 de marzo, salimos rumbo al aeropuerto de José Martí. Ya, fotos por ahí, están las fotos, vestidos, que no sé, verdad que no se conocían. Y una vez fuimos a varios lugares, fuimos a Rusia, la Unión Soviética, Checoslovaquia, fuimos al Cairo, asientos del Cairo, y el jefe salió, yo ya que salió con uno de los compañeros, con papi, a una entrevista, a ver algunas cosas ahí, y 2 días después llegamos a Dar es Salaam. No sé si día por día, todo eso está escrito, la fecha, la hora que llegamos, que nos esperó, y todas las cosas. Estaba el compañero embajador nuestro, en aquel momento, Pablo Rival, el negro Pablo Rival, querido de las tropas de Che y muy querido por el Che, viejo militante del Partido Socialista Popular, que está claro para entendernos, muy colega. Entonces, llegamos ahí y nosotros 3 estábamos en una esquinita sin movernos. Ya en algunos lugares de estos que pasamos, siempre había alguien que decía, y con esto lo hacía papi, que era especialista en estas cosas. Yo al lado de trabajaba al lado de Carlos, de Che, trabajaba al lado de Che. Bien, estaba para allá y viene uno de los que estaba ahí. Después lo conocí, pero lo que hace eso, no voy a hacer el nombre. Pero compañeros que ya tenía el compañero comandante Piñero, lo tenía ubicado ahí en el aeropuerto de Dar es Salaam. Pero el compañero no sabe que es el Che. Él sabe que soy yo, que éramos agricultores, otros decíamos que éramos albañiles, todas las cosas que inventamos. Ese compañero viene y parece que ahorita que estábamos nerviosos. Porque el Che, estábamos nerviosos, pero era muy complicado. El Che fue de Cuba, argentino, y que podía ser como se llama, si lo descubre el enemigo, lo asesina. Y así todo, cuando tuvo tiempo que no aparecía, dijeron que había un haber asesinado. No voy a contar la historia que ustedes lo saben. Bien, viene aquel compañero y nos dice, ¿eres bien? ¿Qué le pasa, Roberto? Porque crees que esto ahí, bien, no somos cubanos, no tengo que ir al aeropuerto. Imagínate decirme eso a mí. Diga, no, estás equivocado. En Cuba, los huevos están por la ley. ¿Acuerdas que era? Cuéntese la fecha, busquen fecha. Yo no doy la fecha, busquen ustedes. ¿Acuerdan el río cuando había huevos? ¿Acuerdan? Eso los huevos de la gallina, nosotros, los huevos están por la ley. Esa es la respuesta. No me decían al tipo que están por la ley. Pero si quieren, nosotros tenemos. Pero los trajimos de Cuba, están por la ley. Huevos están por la ley. Esa es la respuesta que doy. Digo esto por lo siguiente. Hay un momento que ustedes lo saben, que no era la ley. Yo lo respetaba, ¿no? Lo respeto, uno dice que hacían tuyas, eso es mentira.
hizo algo malo en el trayecto, una personalidad así, casi sin hablar, cuando no podía hablar mucho. Dice, chico, tuve que mirar la cara porque lo que tú dijiste me dio risa y por poco me río. Y si yo me río, se me cae, y ahora te voy a claro. No, comandante tampoco. Ramón. Eso lo pasó. Entonces, llegamos allá, vamos a hacer toda la historia. ¿Qué es la primera impresión que tengo? El Che, como era el Che, va con la idea de la disciplina, del orden. Y cuando vamos a dar los primeros pasos para buscar el barco que me iba a llevar todas esas cosas que ya lo prepararon los compañeros, ya el embajador, él me dice, ya está hecho el plan. No hay plan. No nos vamos al 22, nos vamos al 23, una foto que aparece. ¿Sabes que vamos a ir? Pero ¿cuándo vamos? ¿Dónde está el barco? Si hubiera como ellos, porque había cosas que él la tenía, lo sabe, que lo ha estudiado todo. Él compartimentaba, si lo que tiene que saber tú, lo sabes tú, no lo sé yo. Cuando a mí me toque saber, me lo dice en ese momento, no es por desconfianza. No lo sé yo. Y había cosas que no lo sabía. Que las sabía papi, yo no las sabía. Bien. Al barco, con una chiveta que teníamos que salir el 22 para cruzar el lago y llegar el 23. Desde Quiboma, que era la frontera. Entonces no salimos el 22, salimos el 23. Por eso que llegamos al Congo el 24. Porque Quiboma es la frontera. Quiboma todavía está en Dar es Salaam, todavía es Tanzania. Y por supuesto, por ahí pasando, y nadie sabía. Es un día que se hablaba de eso, que se fue. En el mismo caso lo dice en un momento determinado, porque había que total secreto. Nos acompañó en ese trayecto compañero Chanles, uno que le decíamos tremendo punto. ¿Por qué tremendo punto? Tremendo punto. Ese es un dicho de él. Él murió hace 2 años, creo, murió en España, pero pidió que trajeran su cadáver para acá. El hermano no quiso. ¿Por qué? Porque el hermano era uno de los jefes principales del gobierno ya de que el gobierno ya con la revolución del gobierno de David. Y no lo quiso, lo entregaban allá. Él cuidando de que quería ser hermano, tiene que ir reconocido. Y se casó varias veces en Cuba, reconocido también, no es secreto para nada. Entonces, venía en un barco, allí casi todos hacían barco, no había caballo. Eso de caballo, allí no había mundo, que le inventa Che ayer montando un muro de mentira. Nadie le puede inventar Che muerto, no había mundo. Allí no había mundo. Todo allí no se usaba, en esa parte. En otra parte sí, el mundo es grande. Así que por ahí no hay muro, sí, pero allí no había mundo. Además, si hubiese muro, lo hubiésemos comido los muros. Comer unos monos, comíamos unos muros por acá. Entonces llegamos y entonces todo el mundo veía tratar con cariño los tratados y le pusieron el Che. Realmente en la zona de operaciones era famoso por ser el doctor Tato, el médico de los cubanos que vinieron con Moya. Él, que urgentemente muera, me pone a mí Moya, que quiere ser uno de esos ejemplos, en Villers 2, que era papi, y él se pone el Tato, que es el 3. Por supuesto que yo sabía ayer, antier, mañana y siempre que él era jefe. Eso para mí siempre está claro históricamente. Bien, él era jefe. Entonces, iba todos los días por la mañana, cogía los pocos medicamentos que teníamos, porque una de las broncas es cuando querían que compráramos inyecciones contra la malaria, contra los mosquitos y contra las serpientes, que él dijo que no, que si había para todos los cubanos, sí, y que si había, pues ya yo digo que sí, que se podía buscar, pero no. Y si hay para todos los africanos, no sé quién dijo eso, entonces no hay para nadie. Y es que se lo muestran las serpientes, ¿se acuerdan? Por ahí están los famosos cuchillos aquellos que usábamos aquí. No era que íbamos bajando cuchillos ni eso, ni el machetero de dinero que inventó difunto compañero nuestro. No, nada de eso, era para cortarte eso. Córtate ahí para que te salga la sangre. Y esa era la posición, y la gente lo quería.
Hay un compañero que tiene cargado, un africanito, que le ponen un nombre al que está al lado del que no es ese el nombre, ya lo tiene un lugar para agregarse no es el nombre del compañero. Hay otra foto también donde hay dos muchachos que son gemelos, 7 y sábado, 7 y 8, no, 6 y 7. Entonces, 7 y sábado son gemelos bonitos, falleció uno, que lo invitamos hoy, no pudo venir porque lo vio aquí en la mano. Y el otro, que es ese que menciono, porque ese es de los 14 primeros que entraron al pueblo. Es decir, que los primeros 3 que entramos fue Che y nosotros, que es el frente. Pero esperamos en Tanzania hasta llegar al número de 14. Cuando llegamos al número 14, Tato decide, mañana nos vamos a entrar. ¿Por qué? Porque él tenía el temor lógico de que aunque no hablamos con casi nadie, se podía filtrar de que que iba un grupo de cubanos que iban a entrar. Entonces, adelantó la entrada con 14. Llegó el número 15, pero el número 15 no llevaba, no había el rey de los chilines, digo, ese tú no sabes, no hay nada de él. El rey de los chilines no había comprado las botas para se había comprado botas para el pueblo. Y había los 15. ¿Qué pasa con estos 15 y las botas? Cuando estamos en el camión, que nos bajamos para hacer un acto en el camión, él saca una telera de pan. No el pan ese que formamos aquí ahora, es pan, pero no el pan este ahora. Ese era una telera que yo conozco que haga como esto, una telera de pan. Y me dice, reparte esto. Mira, qué caras son. No tengo pena. Acabo de la telera de pan. Entonces, me da, yo cojo el cuchillo, la telera de pan, eran 17, contando a los dos africanos, el chofer y un guardia que lo había puesto ahí. Yo después repito del pan para que tú lo lleves para allá, para tu base. No, una telera de pan, y empiezo a picar mi pancito con una telera de pan para 17, y a ver que ustedes hacen eso. Pico, pan. Cuando yo soy médico, pico, 17 pedazos. 17. Y empiezo entonces ya a picar pan, pero a la hora de estar picando pan hay que repartir el pan, ¿no? Tú picaste los 17, te salió bien los 17, pero a la hora tú tienes que repartir el pan. Empiezo a repartir el pan, pero no me vuelvo loco para dar el pan a él, si no hubiese estado aquí sentado. Empiezo por todo el mundo. Se pan, se quedan 2 panes. El parte no pequé el pan, soy 17, el pan. Y entonces él que hacía sus chistes de vez en cuando, pero chistes serios. Entonces miré para él cuando sé que hay justo aquí atrás, que no le comió para el con los 17. Entonces cogió eso de él, que con poco se vive, y con poco hay que hacer que alcance para todas las personas. Y en los combates, quiero aclarar eso, él tiene en el libro Los Clásicos, voy a abrir, él dice algunas cosas que él dice fracaso. Cuando tú analizas con los compañeros, en todo, incluyendo el comandante en jefe, la presencia del Che allí no fue un fracaso. La presencia de Che allí le dio fortaleza al movimiento al final y le dio fortaleza a lo que hablaba hace un rato el compañero Lama, a la lucha guerrillera en África, porque se demostró que sí se podía, que lo que había que tomar una serie de medidas que no habíamos tomado antes porque no lo sabíamos. Nosotros creíamos que sabíamos todo de África, y lo que sabíamos de África lo que habíamos leído en los libros, historias, que lo habían hecho aquí los burgueses, lo que habían ganado, lo que se habían probado las cosas, habían hecho los burgueses. Entonces creíamos eso. Yo me acuerdo que una de las cosas que ustedes han sido guerrilleros, clandestinos y no clandestinos, que decíamos, te suben un palo, se acuerdan ustedes, y mira, y cuando vengan los soldados por allá, por la carretera lo mismo. Cuando yo llegué y empecé a mirar el palo, dije, uy, ¿qué palo me sube? A ver, porque cada vez que te sube un palo, el palo más grande que ese palo, y es una montaña, no saben dónde ustedes montaban.
es una montaña de palos, que tú sabes cuál es el palo más alto que hay. Y aquí nos damos eso como una tarea principal en el 23, que después es Amazonas, que creo que le pusieron otro nombre ahora, pero es el mismo lugar. A buscar un palo alto, que además es correcto, para que tú tengas visibilidad y vengas a la torre. No se veía, eso fue una de las cosas que aprendimos. Eso no se puede hacer allí. El Che hizo un recorrido que le sirvió para ver problemas políticos, porque uno de los fundamentales del campamento del Congo, porque la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene, la riqueza que tiene, pero además el lugar geográfico que tiene la República del Congo y el lugar que escogimos era para que allí vinieran todos los movimientos de liberación de la zona y se prepararan ahí y después fueron para sus distintos países. Porque lo primero que quería Che era poderlo unir y no pudo unirlo. Porque todos pensamos que estábamos en el escambrajo allá en las villas, con la división aquella que existía en nuestra provincia querida de Villa Clara, que Che llegó y unió a todo lo que servía. Y a los que no servían se fueron para el carajo. Los que no servían se fueron, los que servían subieron con el director, con el 26, con el Partido Socialista. Se unieron todos. Pero África no es, el Congo no es así, Mali no es así, todo lo que explicaba no es cierto, pero no se unen, porque el talón de aquí de los africanos, que es doloroso todavía, es que los africanos se dividen en tres. Ahí lo veo ustedes, mi cuadro, ustedes hablan secretito y todo se entiende, se hacen seis, se entiende. Si fuera en África, ninguno se entiende. Hablar con ninguno de los cuatro se van a entender, pero aquí ya lo saben, tengo que darle esa carta a ustedes la conocen. Entonces, eso no lo sabíamos. ¿Y por qué la victoria lo que es? Porque se aprendió en la guerra. Porque cuando íbamos a salir de acá éramos 30, lo que había pedido el movimiento de liberación, Kabila, que le había pedido el Che. El Che le acepta que sí, lo manda a decir y él dice que sí. No había ninguna división entre Fidel y el Che, aunque el Che estuviera. El Che sabía todo lo que podía hacer y todas las medidas que podía tomar y toda decisión que podía tomar, que tenía autoridad suficiente para hacerlo. No iba a haber ningún problema. Que la gente ha intentado por contra. Era el plan que llevó el Che, no lo logró, porque no podía lograrlo, no podía. Y además hay que dejar claro siempre que el Che no fue el jefe de los comunistas. El Che era el jefe de los cubanos que estaban con él. El Che estaba subordinado al movimiento de liberación del Congo y tenían que hacer lo que diera el movimiento de liberación del Congo, no lo que el Che le diera la gana. O si no, nosotros no atacamos el Congo de fuerza. No hay. Por eso es una discusión larga para no atacar con fuerza el cuartel donde perdimos los primeros 4 compañeros que murieron valientemente. Si hay que estar con Che, muerto. Pero valientemente aquellos 4 compañeros, porque el que fue de práctica no sabía nada, ni se acordaba, cuando llegó al monte por la noche, y no sabía nada, porque lo primero era que ellos estaban acostumbrados a caminar de noche. En aquella época los africanos no caminaban de noche, no, de día con bastante sol y bastante grupo. Y nosotros salimos con aquella columna de noche con los morteros y todas aquellas cosas. Y el lugar donde ellos decían que no había un campamento, que ya había desaparecido, de que no había nadie, que además uno de los compañeros nuestros que muere, el compañero Pichardo, muy valiente, que es el primero que muere en el combate de él, hizo la exploración. Un compañero que era de la tropa del compañero comandante de México. Hizo la exploración, pero no lo llevaron al lugar. Y si allá no hay nada, cuando había que hacer el fondo, le mandamos a todo el informe que pasó ¿por qué había que hacerlo, compañero? Porque desde que habíamos llegado hacía varios meses, ya lo sabe, está escrito, estábamos haciendo el esfuerzo porque el Che quería participar en la acción de combate y quería llevar a los compañeros congoleses y cubanos a combatir allí. Se había hecho una selección de compañeros para la misión, entre ellos compañeros que tuviesen experiencia de guerra, lucha con la guerra de liberación nuestra, la lucha contra bandidos, Playa Girón, era la experiencia de guerra que teníamos en aquel momento. Y era verdad, que era un echado. Pero bueno, era un grupito. Entonces el Che no podía dirigir a ellos. Pasó eso y fue la cagada fue aquella. El Che nos dijo, sacó la experiencia, nos
subimos, verán que hay un momento que parece una foto que está Che dando una pizarra. Esa famosa pizarra que está en el pueblo es la pizarra donde Che da clases, primeramente de operaciones militares y después da clases culturales. Algunos compañeros tenían buenos niveles, decían, se hace así, se dice así. Che tenía ese don de maestro en todo momento. Pero ahí vendían también a los africanos. Hay un famoso libro que traía aquí del Swahili, el traductor de Swahili de este. Está bien el libro, el muchacho dice lo que puede decir, lo que él sabía. Que un muchacho se hizo médico aquí, y fue primero vino enfermo, de Ilunga, el libro está por ahí, casi siempre está con nosotros. Se hizo médico, un gran médico, pero no. En África usaban un término que repetir, los niños nos mandan, las mujeres nos mandan. Él era un niño, ¿qué pasa? Que él estaba con Mitudini. Mitudini era uno de los mejores jefes allí, que era de la gente de Cuba, pero bueno, con más pensamiento. Entonces, lo puso al Che, que era, le dio la clase de Swahili al Che. El Che hablaba francés, pero hablaba francés allí no hablaba igual. Porque allí nadie habla francés, pero la gente fue. Me acuerdo, orgullosamente, pasan con ellos, me faltaba bocadillo, aunque fue mal rollo, había que hacer un estado mayor. El Che decide, y la gente del jefe aquí, y manda a buscarse en la también. Y Oscarita llegó allí que los tres mapas. ¿Cómo? Ahí lo sabía. Ahí una vez. Y como había que hacer el estado mayor. Acuérdate, el sí que aquel, a los 15 días, el primer día, por poco no pagamos. Dice, oye, pero nada. Y yo lo conozco, ya que pasa unos días aquí, le diga a esta gente a estas cosas, a los pocos días le echaban muchachos, no le eche ahora, jugar, hazlo para que jueguen. Y entonces, era un jefe de Estado Mayor, pero no es jefe de Estado Mayor. Entonces, y algunas cosas que sucedieron ahí. Pero, ¿por qué yo hablo de esto? Porque han pasado los años. Y como ustedes lean lo del Che, hay un momento en que el Che dice y escribe, uno de los mejores hombres que he conocido es Kabila. Si Kabila mejora tal cosa, no lo voy a repetir ahí, ustedes lo saben, que para nosotros es mala, o para nosotros estar en la guerra y no estar en la guerra es malo, para nosotros estar en la guerra y no estar en la trinchera es malo. Ayer, antes y ahora también. Por lo menos mientras que estemos nosotros y ustedes lo oigan, que están acostumbrados a estar en la primera línea de combate, porque si no, no somos Cuba. ¿Sí? Entonces, era así, para nosotros la mano, ¿por qué no lo manejamos? Porque nosotros tenemos que evitar que todo lo que nos divida, ponerlo de lado. Tenemos que buscar que nos sigan uniendo. Ellos nos siguen como tienen que ser con nosotros. ¿Cómo nos siguen los africanos con nosotros? Dicen, no, nada más que votan. Nosotros nos fuimos ayer, nosotros nos fuimos ayer a pedir petróleo. Hay un grupo que no está aquí, los compañeros fueron invitados, y en un lugar que estábamos allí, hay uno que se enredó y dice, no, ¿por qué no mandan el petróleo? Que salió una delegada loca que yo tengo para ir, el petróleo, y nosotros nos fuimos a buscar petróleo. Y yo no sabía nada, yo no sabía ni que la loca que ella estaba ahí. Entonces con los santos, no, porque usted tiene que estar dolido, yo de corazón. Entonces me dice, pues, no, ese fue el que dio el petróleo. No, nosotros no fuimos ahora a pedir petróleo, sino ambiente, no vamos a meter el petróleo. Nada vamos a estar contra la pedofilia. Independientemente de lo que yo pueda pensar, lo que puedan pensar ustedes. Independientemente de lo que yo pueda pensar, que pienso, y lo que puedan pensar ustedes. Con el nada de esto, no más un poquito de petróleo. No fuimos años. Entonces, esas son de las cosas que hemos visto en África y que no podemos decir que conocemos África. Hay veces que hay compañeras, sobre todo compañeros que son los que más hablan, que dicen que conocen África. Yo creo que sé algunas cosas de algunos lugares de África y he estado en varios lugares de África. Estuve como guerrillero, estuve acompañando bajo las órdenes de Che, que aprendí muchas cosas que no las sabía. Estuve en Guinea-Bissau como guerrillero. Estuve después del triunfo como asesor militar de la Fuerza Armada de Guinea-Bissau. Estuve en África como dirigente de las construcciones en África y al final ya estuve como embajador. He estado en casi todas las cosas en África.
Y la patata no andaba en todos lados y patadita. No puedo decir que no lo compra, pero igual que uno maneja, ahora tiene gran conocimiento, honestamente, no voy a atacar ya mismo, no voy a atacar, pero voy a atacar a veces, pero hoy no me toca. Entonces, pero no puedo comprar. Eso que se gasta, yo no lo compro, pero con un pedazo de gasta. Él dijo algo muy importante ahorita, perdona, ya voy a terminar, porque él no está diciendo a mí nada, pero da pena, porque me está dando para abajo. Tú me dices, entonces, él habló de tamaño, voy a hablar de eso, pero eso sí es a mí, no es tuyo, a mí se me olvidó, estamos en se me olvidó decirle, caballero, el tamaño, si vamos a hablar de la cosa histórica de África, de quién puede hablar mejor de Bolivia, además de ustedes, que creen la historia, y de Agueira que puede, porque tenemos, ustedes, están trabajando el tamaño, o que pongo, pero pongo no está, el tamaño, está y está, porque yo le dije a Dios, no podía coger por ciento, que yo firmo así, no está, yo digo que se me con el corazón en mi pecho, pero en el medio del pecho, presidente, pues hay gente que tiene el corazón doblado, y miró así en serio, lo pongo en mano a poner sí, porque hay gente que de tener el corazón en el pecho, pero hay que tenerlo en el pecho, en medio del pecho, corazoncito a los lados, no van a morir. No van a invitarme a ninguno, no me inviten, corazón en el medio del pecho, no a los lados. Y entonces, son cosas que han pasado, nosotros no podemos crear divisiones entre los compañeros. Y la gente quiere el otro. Creo que en el caso del compañero Piñeiro, hay que hablar de Piñeiro. Fue parte de la historia de la lucha clandestina en Cuba. Fue parte del compañero Mani, del compañero Mani. Ulises se habla algunas veces, ya falleció. ¿Qué pasa? Que muchos compañeros ya han fallecido. De los 14 compañeros primeros que entraron, a todos los 14 entramos 3 primeros, pero ya cuando entramos al Congo, fueron 14, quedamos 4. Hoy están invitados aquí, no de ellos no vinieron, pero están vivos, la verdad es por teléfono. Y todavía los muertos no hablan por teléfono. Pero están vivos hasta hace un ratito que yo de ellos. Somos los que quedan, pero no, eso no nos da derecho a hablar mierda. Cuidado con la noticia. Y son buenos compañeros. Quiero invitar. Bueno. Ya he leído los pasajes de la guerra del Congo, saben que el Che fue muy duro en las relaciones con Gabriel. Y como hablaron de Gabriel, quiero realmente lo que conocimos ya siendo Gabriel presidente. Nosotros empeñados en este esfuerzo de publicar toda la obra del Che, por lo que hemos podido, intentamos en algún momento publicar los pasajes de la guerra del Congo. Y de fondo no hacen propio Fidel lo que dijo. Y por supuesto, en este camino, porque el estratega mayor era él, no nosotros, en este camino de búsqueda de posibilidades de publicación, empezamos a indagar y el punto de mira estaba en Kabila, porque Kabila en aquel momento que nosotros intentamos publicar los pasajes era presidente. Ustedes si quieren pueden hablar de eso. Entonces, por supuesto, mandamos un emisario entre yo a Leguina de preguntarle la opinión a Kabila de qué pensaba, que si él conocía ya lo dicho por el Che sobre su persona, y qué fue el mensaje que mandó Kabila. Que publicáramos los pasajes sin ningún inconveniente, porque todo lo dicho por el Che es mucho menos de lo que realmente pasó. Y que si alguien era respetado y admirado por todos ellos era el Che Guevara. Hay un testimonio real que lo mandó a decir para que además el comandante lo tuviera en cuenta, porque ellos estaban conscientes de las cosas malas que ellos hicieron y de los señalamientos del Che. Porque no es porque lo escribió en los pasajes, sino porque además verbalmente se lo dice. Y esto fue un argumento sólido que nos llevó a que tuviéramos 16 al centro, que está 5 horas con nosotros reunidos, no precisamente hablando de África, porque le interesaba más hablar de Bolivia, porque había llegado a Cuba después de un periodo de Bolivia y tenía que resolver algunos problemas de información, y él estuvo 5 horas. Entre ellos apareció esto y realmente lo dijo, porque además él pensaba que cualquier
publicar cosas negativas pudiera haber sido una mala interpretación por los enemigos de siempre que han hablado de esto y que podían interpretar mal lo dicho por el Che. Con estos argumentos se resolvió el problema y que creo que no ha sido un punto de fricción nunca ni entre los congoleños ni nosotros. Porque además estaba claro, si el jefe, después bueno, fallece Kabila, pero de todas formas ya ese camino estaba explicado y además consolidado en todos los compañeros que han tenido siempre una diferencia, no solo con el Che, sino también con su equipo, que siempre ha sido fuente de información para ayudar a él. Ustedes lo saben. Muchas gracias. Argelia porque era necesario apoyar al movimiento revolucionario americano. Muchos no querían que Fidel fuera rey. Estaba convencido que si hacía el viaje lo iban a matar. Pero Fidel insistió. Y entonces Khrushchev le hizo una propuesta. Usted no va a Argelia y yo le propongo que la URSS va a apoyar al movimiento argelino. Ahí comienza el cambio de la política soviética con respecto a los movimientos de liberación nacional y todo lo que vino después, incluido la experiencia de Alcor, tiene que ver con ese cambio inicial. Es un punto. El otro punto que yo quería tocar. Yo estuve conversando con los compañeros del centro el otro día. Me tocó el honor de ser el traductor de una parte de ese viaje. ¿Y qué cuánto te digo? Presencia. Aquí está. Ese viaje, yo rememorando después, en aquel momento yo era casi un niño y yo no sabía lo que estaba haciendo, y lo único que hacía era cumplir las instrucciones que me daban. Y me habían dicho que tenía que olvidarme de todo lo que había oído y de todo lo que había visto. Rememorando, recuerdo que esa es la época, año 65, más aguda o muy aguda del conflicto chino-soviético. Y en aquel conflicto chino-soviético surgió una especie de coalición Cuba, Vietnam, Corea. Los mayores deben acordarse de aquel lema que se dijo bastante. Precisamente a coordinar con Vietnam y con Corea. Estuvo destinado el viaje de Che a Moscú y sus conversaciones con los dirigentes vietnamitas y con los dirigentes coreanos. Eso. ¿No? No te olvides ese detalle. Es decir, a eso estuvo dirigido antes de irse para el fondo, antes de irse para África. Da la casualidad que en esos momentos estaba también en Moscú. Bueno, la conversación con el coreano fue con el segundo trimestre, que le dijo algo a Che que a mí no se me ha olvidado jamás, a pesar de que he tratado de borrarlo. La experiencia de la crisis de los cohetes en Cuba dice que países como los nuestros, para ser independientes y autodeterminados, tienen que tener su propio armamento nuclear. Desde entonces viene la política nuclear de Corea. Y ahí la tiene. Y el otro caso muy interesante, que fue por pura casualidad y que fue una bronca de Che con él, fue la entrevista con Nicolai Ceausescu, que en aquel momento era el segundo del Partido Comunista Rumano. Y que desde luego él y el Che discutieron a propósito de la política del Che de solidaridad con el movimiento de liberación nacional. Porque para el rumano, lo primero que tenían que hacer los países socialistas era elevar el nivel de vida de los trabajadores de sus países a la altura que tenían los trabajadores occidentales. Y eso, pues, lógicamente, fue motivo de ardua discusión. El tercer punto, y ya me caí, es que hace poco salió un libro en Moscú. Un libro escrito por un alto dirigente de la inteligencia militar soviética que afirma haber viajado a Bolivia el día antes del asesinato de Che
a rescatar al Che de manos de los Rangers que lo estaban buscando. Él tuvo una entrevista con el Che y el Che se negó rotundamente a salir de Bolivia porque no quiso abandonar su tropa, porque ellos fueron a buscar una marcha al Che. Eso es un libro, un testimonio que yo pienso que habrá que seguir investigando, los compañeros del centro van a tener que trabajar ahí. Yo los puedo ayudar en todo lo que sea posible para aclarar la verdad histórica de ese fenómeno. Muchas gracias. Bueno, Juan dijo, y con soldados cubanos podrán contar cualquier pueblo del mundo. Eso lo dijo. De forma tal que hay toda una concatenación que nos permite precisamente continuar avanzando en esto y en el propósito que dijimos ahora. O sea, ¿cuál fue la trascendencia de todo eso? Como pasa en muchos acontecimientos históricos, la trascendencia no se ven al otro día después de los acontecimientos, sino cuando lo miramos a lo que a los historiógrafos franceses les gusta hablar del long duré de los procesos históricos. Y ahí está la experiencia africana, la liberación de Angola, de Mozambique, de Guinea, la derrota de la apartheid, todo eso forma parte de ese legado del Che. Como tenemos las experiencias latinoamericanas, la revolución sandinista, la de Granada, con todos los avances, retrocesos que se pueden haber dado dentro del movimiento revolucionario latinoamericano. La herencia del Che. Pero es increíble, y esta es una experiencia que he vivido, que uno va a Europa, los kurdos, que a veces ni siquiera lo mencionamos en el mapa, su emblema es el Che Guevara. O sea, una personalidad que ha trascendido todas sus fronteras geográficas, todos los tiempos, y por eso nosotros tenemos que seguir diciendo, el Che sigue viviendo hoy en las luchas de todos los pueblos, y en el nuestro en primer lugar, en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Roja semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el Che. Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, carga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro,
carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Que varal, visión de rumbo, que varal, pues